Hola, hola. Nuestro grupo está conformado por Aisa Nayibe Lozano Cruz, Milton Alexander Suárez, Oscar Leonardo Martínez y quien les habla, Blanca Zoraida Jaimes. En este video analizaremos un caso de gestión de derechos de autor, analizando el caso judicial entre el cantante Nelson Velázquez y la empresa LG Music Limitada, un caso controversial y relevante en Colombia que habla sobre los derechos patrimoniales de autor y los derechos conexos de la industria de la música. Bueno, a mí me correspondió presentar los antecedentes del caso. Nelson Velázquez era el vocalista principal de la agrupación Los Inquietos del Vallenato, desde el año 2000 hasta el año 2005, periodo en el que muchas de sus canciones se convirtieron en éxitos musicales. Terminado su contrato con la empresa LG Music Limitada, él inicia su vida como solista. No obstante, en el año 2005 firma un contrato de transición donde se pacta que él solamente puede interpretar 12 canciones de su catálogo por un periodo de un año, es decir, hasta julio del 2006. No obstante, entre los años 2006 y 2018, el cantante continuó interpretando sus canciones en diferentes sitios, en conciertos, eventos públicos, medios de comunicación, plataformas digitales y hasta en redes sociales. LG Music consideró que él había realizado estos actos sin su consentimiento y presentó una demanda penal por violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Finalmente, este proceso judicial culmina con una sentencia condenatoria a 4 años de prisión y una multa equivalente a 26.66 salarios mínimos legales vigentes. Buenas tardes, soy Aisa Nayibe Lozano Cruz. En esta oportunidad voy a hablar sobre el problema jurídico y la posición de las partes dentro del proceso. La principal pregunta jurídica es determinar si Nelson Velázquez incurrió en violación de los derechos patrimoniales de autor y los derechos conexos al seguir interpretando públicamente esas canciones sin la autorización de LG Music. La Fiscalía sostuvo que el cantante conocía perfectamente la prohibición establecida en el contrato y aún así continuó explotando comercialmente ese repertorio durante varios años más. La defensa dice que los empresarios pagan para sus conciertos los derechos correspondientes a las sociedades de gestión, especialmente a Simpro, por lo que no existe una afectación de ilegalidad. También sostuvo que los verdaderos titulares de los derechos de autor son los compositores de las canciones y no LG Music, razón por la cual esta empresa no podía prohibir la interpretación en vivo. Así el debate se centró en establecer quién era realmente el titular de los derechos patrimoniales y si existía o no autorización para la utilización pública de las obras musicales. Buenas tardes, mi nombre es Milton Alexander Suárez Robles. A mí me corresponde hablar en este caso sobre la sentencia judicial en segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Medellín. En esta confirma la condena en primera instancia. Los magistrados concluyeron que LG Music era la titular de los derechos patrimoniales y de las obras musicales. ¿Por qué? Porque ellos habían financiado la producción, habían contratado a los artistas, habían realizado las grabaciones, la promoción y la comercialización de los fonogramas. Además, consideraron que Nelson Velázquez había reconocido esa titularidad al firmar un contrato. Este contrato era un contrato de transacción y había aceptado una indemnización económica, donde también se habían pactado unas restricciones para interpretar estas canciones. Cabe resaltar que en esta sentencia el Tribunal Superior de Medellín, en esos verbos que regulan en materia penal, para este caso fue el verbo ejecutar, contenido en el artículo 271 del Código Penal, que incluye la interpretación musical realizada en los conciertos públicos que realizó Nelson Velázquez y no solamente en la reproducción y en la venta de los discos. Por esta fue la razón que el Tribunal Superior de Medellín confirmó una vez la violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Finalmente explicaré las principales críticas realizadas por los expertos al fallo.
Diversos especialistas en propiedad intelectual consideran que la sentencia presenta varias falencias judiciales. La primera consiste en confundir los derechos de autor con los derechos conexos, que aunque están relacionados protegen aspectos diferentes de una obra musical. La segunda crítica señala que no demostró plenamente la empresa LJ Music hubiese adquirido válidamente todos los derechos patrimoniales mediante contratos de concesión debidamente acreditados. También se cuestiona que el tribunal interpretó el contrato de transacción como una prueba suficiente de titularidad, sin analizar otras posibilidades jurídicas. Otra observación importante es que se acredite de manera rigurosa el perjuicio económico ocasionado a la empresa. Finalmente, algunos expertos consideran discutible interpretar el verbo ejecutar, que está en el artículo 271 del Código Penal. Automáticamente todas las presentaciones musicales en vivo afectan dicha situación. Este caso nos demuestra la importancia que tiene que los artistas conozcan claramente los contratos que suscriben y la importancia que tiene los derechos patrimoniales sobre las obras musicales. En este mundo musical cada vez dependemos más de plataformas digitales como Spotify, YouTube y redes sociales, lo que se hace indispensable gestionar claramente las autorizaciones para evitar conflictos legales. Considero que la legislación colombiana sí protege los derechos de autor, pero existen vacíos dentro de ella en el momento en que convergen los derechos del autor, del intérprete, de la productora y de la empresa discográfica, las empresas musicales. Entonces sería interesante que se fortalecieran y se diera claridad a esos términos contractuales que se deben firmar para dar una claridad que permita que las interpretaciones diferentes de cada una de las partes no generen conflictos sobre la titularidad de las obras y los derechos. Sería un tema importante para que la legislación en Colombia, teniendo en cuenta los avances informáticos y la necesidad constante de actualizar la legislación frente a estos avances informáticos, hiciera una claridad sobre hasta dónde van los derechos de cada una de las partes en este tema de la interpretación de obras musicales, más teniendo en cuenta las reproducciones digitales. Para concluir el tema, y en mi opinión, las plataformas digitales hacen mucho más compleja la protección de dichos derechos de autor, porque estas obras se pueden difundir de manera inmediata y alcanzar millones de personas. Por ello es fundamental que los artistas, productores y plataformas digitales trabajen conjuntamente para garantizar la titularidad y la protección jurídica al acceso legal de estos contenidos musicales. Es todo, muchísimas gracias. Considero que este caso representa un precedente importantísimo para Colombia, porque demuestra que los derechos de autor también deben respetarse en un entorno digital. También evidencia la necesidad de fortalecer las pruebas relacionadas con la titularidad de los derechos patrimoniales y diferenciar claramente los derechos de autor y los derechos conexos. Una adecuada gestión de estos derechos beneficia tanto a los creadores como a la industria cultural, promoviendo así la innovación, la protección jurídica y el desarrollo de la economía digital. Muchas gracias por su atención, compañeros de la UniInca. Su amigo Oscar Leonardo Martínez les desea lo mejor. Para entender cómo funciona el Internet de hoy, tenemos que mirar una tensión que está presente en casi todas las plataformas: cómo proteger la creatividad de las personas sin ponerle un freno de mano a la innovación. Hola, y bienvenidos a este análisis sobre la gestión de derechos de autor en el ecosistema digital. Vamos a enfocarnos muy especialmente en cómo funciona YouTube Content ID, los dolores de cabeza y desafíos para creadores y titulares, y cómo aterriza todo esto en el marco legal colombiano. Así que vamos de lleno a ver cómo se protege la propiedad intelectual en nuestra era virtual. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. Primero, daremos un vistazo al entorno de creación digital. Segundo, el sistema Content ID. Tercero, los desafíos actuales. Cuarto, el marco legal en Colombia. Y cerraremos con el punto 5 sobre la ética digital y el equilibrio. Arrancamos entonces con la primera sección, el entorno de creación digital. A ver, el ecosistema actual es simplemente colosal. Literalmente, a cada segundo que pasa, millones de personas están compartiendo contenido en gigantes como YouTube, TikTok, Instagram o Facebook. Estas plataformas han democratizado la publicación a un nivel global que, la verdad, nunca antes habíamos visto. Es una avalancha diaria de información. Para que nos hagamos una idea, es como si una buena parte del planeta tuviera su propia productora de televisión operando las 24 horas del día.
Pero claro, esta facilidad mágica para compartir nos oculta una realidad muy estricta. Detrás de casi cada canción pegajosa, cada fotografía increíble y cada video, existen derechos de propiedad intelectual. No son solo archivos invisibles flotando por ahí en la red. Son el resultado de horas, días o meses de esfuerzo humano y creativo. Y lógicamente, todo ese trabajo exige un nivel de protección legal y sistemas de control que sean sumamente eficientes. Y eso nos lleva a la sección 2, el sistema Content ID y la gestión automatizada. Aquí es exactamente donde la tecnología entra a salvar el día. Content ID no es una persona sentada revisando videos manualmente. Imagínense el tiempo que tomaría eso. Es más bien una herramienta automatizada fascinante que rastrea posibles infracciones en YouTube a una escala gigantesca. Básicamente, funciona como una huella dactilar digital. Escanea cada video nuevo y lo compara contra una inmensa base de datos que suben los creadores originales. Es una solución brillante y sofisticada para administrar la propiedad intelectual sin tener que contratar a miles de moderadores para que revisen cada clip. Pasemos a la sección 3, los desafíos actuales y esta fricción entre creadores y titulares. Ahora, toda esta automatización maravillosa trae consigo una tensión bastante compleja. Tenemos dos caras de la moneda, por así decirlo. Por un lado, están los creadores digitales que piden libertad total para innovar, expresarse y darle un giro nuevo a la cultura pop. Pero, del otro lado, están los titulares de derechos, quienes necesitan y merecen, con toda justicia, reconocimiento y remuneración por su obra original. El gran rompecabezas aquí es cómo aplicar la tecnología de manera estricta sin terminar asfixiando la libertad de expresión. Es un acto de malabarismo puro, mantener un ambiente donde ambos lados puedan prosperar. Vamos a la sección 4, el marco legal y el contexto colombiano. Para entender las reglas de este juego en la región, hay que dar un vistazo a la evolución jurídica, que en Colombia tiene una base bastante robusta. Todo esto arranca en la era analógica con la Ley 23 de 1982. Luego, la Constitución del 91 y la Decisión Andina 351 de 1993 armaron un escudo protector fuerte a nivel regional. Pero bueno, el mundo cambió, llegó el Internet y hubo que dar un salto monumental. Ahí es donde entra la Ley 1915 de 2018, que actualizó todo el marco para lidiar con el entorno digital de hoy. Básicamente, las leyes han tenido que ponerse los tenis y correr a la misma velocidad que la innovación tecnológica. Finalmente, llegamos a la sección 5, ética digital y el equilibrio de estos derechos. Hay algo súper importante que no podemos olvidar. Las leyes y los algoritmos no viven en una burbuja. Se requiere un equilibrio constante. Sí, proteger la propiedad intelectual es vital, por supuesto. Pero siempre hay que ponerlo en la balanza frente a cosas tan esenciales como la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a la creación de nuevos contenidos. La tecnología más exitosa es aquella que logra proteger a los autores originales sin terminar silenciando el discurso legítimo. Para sintetizar toda esta dinámica tan compleja, nos queda un principio clarísimo. El desarrollo tecnológico debe avanzar siempre de la mano del respeto por la ley y la ética digital. Porque, pensémoslo un segundo, la verdadera innovación pierde todo su norte si no está anclada en la responsabilidad. Herramientas automatizadas como Content ID son nuestro presente y futuro, sin duda alguna, pero su impacto positivo depende completamente de cómo las guiamos desde un marco ético y legal. Y para cerrar esta explicación, queda una gran pregunta flotando en el aire, especialmente para quienes se están formando hoy. ¿Cómo van a contribuir los futuros profesionales a construir una cultura digital que se base en la legalidad, pero que también impulse la innovación y respete verdaderamente el trabajo creativo? Es de lejos el mayor reto para quienes construimos y habitamos el Internet moderno. Lograr esa armonía lo cambia absolutamente todo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.